Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Ahora nos toca hablar sobre el sistema óseo, esta parte fundamental en nuestro cuerpo, ya que es la que nos mantiene erguidos, es la que da fuerza a todo nuestro organismo para poder tener esta forma que tenemos el día de hoy. En esta sección estudiaremos la osteología. Recordemos que precisamente la ciencia o el especialista que estudia los huesos es el osteólogo a través precisamente de la osteología. Ciencia que trata de los huesos. Como sabemos, los huesos están provistos de cartílagos en regiones específicas. Forman el armazón del cuerpo. Los huesos se mantienen unidos generalmente por ligamentos. Tejido conjuntivo denso y constituyen el esqueleto. En una persona adulta hay 206 huesos distintos, aunque esta cifra puede variar debido a que algunas veces se forman pequeños huesos accesorios. No ocurre de forma común, pero sí llega a haber algunas excepciones en que puede haber algunos huesos de más. No causa ningún problema porque precisamente así se desarrolló la persona. Simplemente están en exceso. Los huesos son las estructuras más duras del cuerpo, con excepción del esmalte de los dientes. Efectivamente, el esmalte de los dientes, precisamente como tiene contacto con estos ácidos gástricos, es mucho más fuerte para protegerse y para tener la resistencia y durabilidad que necesita. Muchas veces a causa de diferentes circunstancias, como por ejemplo la falta de calcio, una mala alimentación o incluso algunos medicamentos que tomamos en exceso, pueden ocasionar que precisamente se empiecen a picar los dientes, empecemos a tener problemas, pero que si esto, personas con este conocimiento a tiempo pueden evitarlo, sobre todo en niños pequeños, ya que recordemos que aunque muchas veces pareciera hereditario, lo que heredamos son no necesariamente el problema, pero sí los hábitos que nos llevan precisamente a esta situación. De esta manera podemos estar un poco más alertas y sobre todo actuar precisamente en, lo que nos está causando el problema. Porque muchas veces podemos ir al dentista cuando tenemos el problema y es lo correcto. Necesitamos que alguien nos lo revise y nos diga qué es lo que está pasando. Pero si al igual que cuando tenemos un dolor de cabeza, lo único que hacemos es ir y ya sea que saquen el diente, que lo corrijan con alguna resina o de alguna manera, pero nuestros hábitos siguen siendo los mismos, a lo mejor hasta tiene que ver con que no estamos haciendo la limpieza de forma correcta o las carencias en la alimentación, problemas no sé, de que a lo mejor estamos ingiriendo mucho azúcar, pueden ser infinidad de cosas, pero si solamente solucionamos el problema por un lado, tarde o temprano seguirán surgiendo problemas del mismo tipo. Es aquí donde hago el énfasis de que debemos observar nuestros hábitos, qué es lo que pudo haber pasado y de qué manera puedo corregirlo. Los tendones van de músculo a hueso, mientras que los ligamentos van de hueso a hueso. Aquí lo podemos ver precisamente en la imagen para que de esta manera podamos reconocer cuando es un tendón o cuando es un ligamento.
Generalmente es muy difícil que se dañen tanto huesos como tendones o ligamentos. Algunas veces cuando nos dedicamos a hacer algún deporte, puede que haya este tipo de circunstancias, pero es precisamente a veces por accidentes, a veces por malas posturas, pero generalmente también el deporte ayudará a que sean mucho más resistentes, a que tengan precisamente la resistencia para la que están diseñadas. Hablando de huesos, hablando de tendones y hablando de músculos. Recordemos que es muy importante el ejercicio precisamente para poder mantener esta densidad ósea que les dará la fuerza que ya vienen diseñados para ella, pero sí necesitan los nutrientes necesarios, el ejercicio para que puedan cumplir su función de forma correcta. Definitivamente, el ejercicio a cualquier edad va a ayudar a que esta densidad ósea sea la correcta. Va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más difícil lesionarse o lastimarse de alguna manera cuando estamos acostumbrados a hacer el ejercicio y a darle los requerimientos que necesita para cumplir su función. Una de las principales funciones del esqueleto es conferir protección para la mayoría de los órganos vitales, como el cerebro, el corazón y los pulmones, debido a que estos ofrecen una superficie dura. La función del esqueleto no solamente es mantenernos erguidos y darnos esta estructura, sino también están diseñados, como dice aquí, precisamente para cuidar todas esas partes que son esenciales en nuestro cuerpo. El hueso de nuestra cabeza es tan fuerte que tiene la función de proteger nuestro cerebro, que es una de las partes sumamente importantes. Es muy difícil que una persona se logre dañar el cráneo, ya que precisamente es esta la función que debe de realizar. Solamente con golpes extremadamente fuertes es como si habrá problemas que verdaderamente pueden ser muy delicados, pueden incluso la persona estar en riesgo de morir. Es muy importante, por ejemplo, cuando hay algún golpe en la cabeza, estar muy pendiente de cuáles son los signos y síntomas que me está presentando la persona, porque depende mucho de que yo actúe de forma inmediata para que esto pueda llegar a más. No es tan alarmante, por ejemplo, en niños que sabemos que cuando están aprendiendo a caminar se caen, cuando son bebés. En esa edad no hay tanto problema porque en el momento en que el niño se desarrolla dentro del vientre, el hueso no es tan duro, precisamente para que en el momento de nacer tenga esta flexibilidad. Es más bien como un tipo cartílago que le dará esa flexibilidad para poder atravesar el canal de parto. Y por eso vemos que los niños cuando están caminando se caen, se levantan, se caen sin ningún problema. Precisamente por esto, porque el hueso todavía no es tan duro como ocurre ya en personas jóvenes o adultas. No por eso debemos no darle importancia. Por supuesto, hay que tratar de evitar estas caídas, pero sobre todo siempre cuando vemos una caída, estar muy alerta de los signos y síntomas. No dejar a la persona que se duerma
ya que en este proceso de sueño puede que no nos demos cuenta de los signos y síntomas que está presentando. Si empieza a haber confusión, si empieza a haber pupilas dilatadas, hay que acudir inmediatamente a urgencias. Siempre que creamos que puede ser más dañino, lo más importante va a ser actuar en el momento indicado. No dar por hecho que puede estar bien o que puede estar mal. Si tenemos no sabemos exactamente, mejor acudir, ya sea que tengan que hacer radiografías, que tengan que checar signos vitales, checar todos los síntomas que me está presentando, es mucho mejor, porque como dije, puede ser riesgo incluso de perder la vida. Como vemos aquí en la imagen, todos estos órganos que nos está protegiendo precisamente todo este esqueleto va a ser como nuestra caparazón de los órganos más importantes del cuerpo. Precisamente por eso tienen esa dureza. Una para mantenernos erguidos, pero otra es para proporcionar esta protección, que es la que nos mantiene vivos precisamente. Los huesos no solo protegen a diversos tejidos del cuerpo, sino que también determinan una forma del mismo. Una de las razones por las que las personas tienen distintos rasgos faciales es la variación en la estructura ósea. No solamente en los rasgos faciales, sino incluso la estructura del cuerpo. Vemos cuerpos completamente diferentes precisamente porque la herencia, la memoria genética que se trae no es la misma para todos. Entonces, de acuerdo a la información de la madre y la información del padre, va a ser la genética que tendremos. Muchas veces predomina alguna de las dos, pero algunas veces es una combinación. Entonces, esta va a ser otra de las funciones que tiene el esqueleto, el sistema óseo. En el hueso se almacena el calcio que ingerimos, aunque sea por poco tiempo. Precisamente el calcio es un mineral que interviene en el proceso de endurecimiento del hueso. No solamente el calcio es el que va a dar la dureza. El calcio no se puede asimilar si no tiene la vitamina D. Esta vitamina D solamente el sol no la puede dar. Por eso es importante, además de nuestra alimentación, tomar estos pequeños baños de sol para que nuestro cuerpo tenga las vitaminas necesarias. Recordemos que no solamente nos alimentamos a través de la boca, sino a través de la piel también, de rayos solares, de energías que están en el ambiente. Entonces es importante tener en cuenta esto para que efectivamente nuestro organismo tenga todo lo que requiere, que muchas veces, como he dicho anteriormente, ni siquiera nos cuesta dinero, solamente hay que hacer el esfuerzo, conocer la información y empezar a aplicarla. Repito aquí, es importante el ejercicio para mantener unos huesos sanos. Definitivamente va a influir en cualquier edad, sobre todo en personas ya rebasando los 50 años. Es importante hacer algún tipo de ejercicio precisamente para no tener estos problemas de osteoporosis. Va a ser muy difícil que una persona que cuida su alimentación, que hace el ejercicio, que toma estos baños de sol, tenga problemas de osteoporosis o de algún tipo de deformación de huesos.
Entonces hay que tomarlo muy en cuenta porque el solo cuidado nos va a ayudar a darnos esta salud en el sistema óseo. Existen muchos huesos que son huecos y en su interior se encuentra una cavidad en la que se forman los glóbulos rojos y blancos de la sangre. Efectivamente, otra función que tienen los huesos, algunos de ellos, es de que aquí es precisamente donde se forman los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. De nuestra salud ósea depende también la función de nuestro sistema inmune, porque recordemos, aquí es donde se van a formar los leucocitos y los eritrocitos, que son por un lado los eritrocitos, los que forman nuestra sangre, y los leucocitos o glóbulos blancos van a ser esos que precisamente nos protegen en momentos de enfermedad, en momentos de lesiones, en momentos de que haya que corregir cualquier cosa. Entonces vemos que la función de los huesos son precisamente dar protección, dar forma al cuerpo, el almacenaje del calcio, proporciona puntos de inserción a los músculos y forma las células de la sangre. Recordemos esto, cuáles son precisamente las funciones de nuestro sistema óseo. Recordemos que el calcio lo podemos obtener en muchas semillas, en el yogur, en este otro alimento que es a través de búlgaros, que también ya está en un proceso de fermentación, y va a ser mucho mejor que si solamente tomamos la leche directa, que como ya mencionamos anteriormente, va a ser solamente cuando el bebé está recién nacido, pero ya después, lejos de causarle un beneficio, puede causar muchos problemas. Incluso muchos especialistas precisamente lo mencionan como un problema de la osteoporosis. Entonces, podemos evitarlo precisamente, no estamos quitando estos alimentos, pero sí se los estamos dando a nuestro cuerpo de forma que le sea más fácil procesarlos, como a través del queso, el yogur y como dije, estos alimentos que empiezan ya a fermentarse. Va a ser mucho más fácil y mucho más asimilable. Al revisar las funciones del hueso es evidente que no se trata de un tejido inerte, sino una estructura metabólica sometida a cambios dinámicos. Efectivamente, los huesos tienen, al igual que cada una de las partes del organismo, una función precisa. Dentro de ellos y en toda su estructura están ocurriendo todo el tiempo funciones biológicas que son las que llevan precisamente y ayudan en que todo este organismo funcione de la forma que lo hace. Ninguna parte del cuerpo es menos importante que otra. Simplemente cada una requiere diferentes cuidados, diferentes alimentos, y al conocer la información podemos directamente actuar en el problema que estamos presentando o que estamos viendo en otros en este preciso momento. Es enfocarnos en lo que nos está gritando el organismo que necesita ayuda. Continuaremos hablando del sistema óseo. Hablando de fracturas, si mirásemos el extremo de un hueso roto, fácilmente podríamos apreciar dos regiones de textura diferente, una de tipo compacto y otra de tipo esponjoso. El tejido óseo denso
por lo general externo en posición y claramente sólido, es de tipo compacto, mientras que el aspecto poroso o enrejado del otro tipo de origen a la denominación de tipo óseo esponjoso. Esto podemos recordar claramente, por ejemplo, en los huesos del pollo o de la res, cómo vemos estas figuras. Vemos que en las partes de la orilla son sumamente duros y lisos, pero por dentro van a ser porosos y van a tener este enrejado como el que vemos en la imagen. Precisamente así se le va a llamar hueso esponjoso por dentro, pero estas partes lisas va a ser el hueso compacto. Esta parte llamada médula ósea, que también en el momento de que la cocinamos vemos esa parte blanca que tienen dentro, va a ser ahí precisamente donde se forman, como dijimos, las células como los eritrocitos, los leucocitos e incluso las células madre van a estar ahí. Los dos tipos de tejido óseo, compacto y esponjoso, difieren principalmente en su grado de textura y porosidad. Va a ser muy fácil reconocer cuál es la parte compacta y cuál es esta parte porosa, sobre todo porque ya tenemos ese precedente de que lo conocemos en el momento de que hemos comido pollo en algún momento o algún tipo de animal. El tejido óseo compacto está situado normalmente en la parte exterior. El tejido óseo esponjoso tiene un aspecto poroso de enrejado. Repito, creo que aquí no hay mucho que decir. Aquí vemos también las diferentes partes del cuerpo, del hueso, para que podamos aprendérnoslas y siempre nos sea mucho más fácil la identificación de cualquier elemento que necesitemos. Todos los huesos del cuerpo presentan las dos clases de tejido, el compacto y el esponjoso, que en conjunto constituyen esas dos partes más importantes o regiones de un hueso, largo y regular. Aquí estamos hablando de que todos los huesos largos o regulares van a tener el extremo y el tallo. La mayor parte de la longitud de un hueso largo corresponde al tallo, va a ser todo lo largo que tiene el hueso. Y es hueco y se llama cavidad medular. No todos los huesos del cuerpo van a tener esta cavidad medular, solamente los más largos o los regulares. Las dos regiones principales de un hueso largo son los extremos. Estamos hablando de estas dos partes que tienen en cada extremo precisamente, pero que va a ser también este hueso compacto que encontramos donde están las articulaciones, donde se une un hueso con otro. Esta función que se realiza dentro de la médula ósea se llama hematopoiesis. Es precisamente la creación de estas células, glóbulos. Esta función que ocurre dentro de la médula ósea, esta creación precisamente de leucocitos y linfocitos, se llama hematopoiesis. Proceso de formación, desarrollo y maduración de los elementos formes de la sangre a partir de un precursor celular común e indiferenciado conocido como célula madre, hematopoyética
multipotente. Va a ser precisamente esta función de creación de células dentro de la médula ósea. No sé si por ahí han escuchado alguna vez que para solucionar algunos problemas, algunas enfermedades, sobre todo que son degenerativas, se utiliza parte de la médula ósea que se va poniendo en otros lugares para que ocurra este tipo de regeneración. Precisamente porque contiene las células madres que se pueden reproducir y formar otros órganos o regenerarlos. La sustancia gelatinosa de la cavidad medular es la médula ósea y en ella se produce la mayor parte de las células sanguíneas, glóbulos rojos y blancos. La envoltura de tejido conjuntivo denso que rodea el hueso es el periósteo, palabra que significa alrededor del hueso. Está dispuesta en su periferia. Aquí podemos ver la estructura de un hueso, precisamente esto va a ser en el cerebro, que está la piel, después está este periósteo del que estamos hablando, que es el que no solamente va a estar en el cerebro, sino todo lo que es la periferia de cualquier hueso va a ser el periósteo. Después está esta parte de hueso más densa. En el caso del cerebro tenemos esta otra capa que también es hueso y se llama dura madre, precisamente por esa dureza que necesita el cerebro para protección, por ser uno de los órganos vitales en el organismo. Después viene esta parte que se llama aracnoides y finalmente la pía madre. Así es que como vemos, el cerebro está totalmente protegido precisamente por la importancia que tiene. La envoltura de tejido conjuntivo denso que rodea el hueso y que contiene las células formadoras de hueso, los osteoblastos en el periósteo. Cuando hablamos aquí de los osteoblastos, estamos hablando precisamente de las células creadoras de hueso. Recordemos que nuestro cuerpo está hecho a través de células con diferentes funciones. Cuando hablamos del hueso, precisamente lo que le irá dando forma y estas células que se irán replicando para que nuestros huesos tengan la salud y la vitalidad necesaria, van a ser precisamente los osteoblastos. Así se llaman las células creadoras de hueso. Los dos componentes orgánicos del hueso son las fibras colágenas óseas del tejido conjuntivo y las células. Las fibras colágenas y las células óseas constituyen los materiales orgánicos del hueso y las sales minerales, principalmente fosfato de calcio. Constituyen la porción inorgánica del hueso. La estructura química del hueso está formada por sustancias orgánicas e inorgánicas. Recordemos que este hueso está formado precisamente por diferentes sustancias. Aquí lo podemos ver con las sustancias orgánicas. Tenemos los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. Y como sustancias inorgánicas tenemos el agua y las sales minerales. Precisamente recordemos que nuestro cuerpo necesita todos estos elementos para tener lo necesario para funcionar de la forma correcta. Demos la importancia al agua.
Generalmente las sales minerales las adquirimos también a través de los alimentos, pero también existen algunas externas. Si nuestra dieta no está cubriendo precisamente los requerimientos, que muchas veces es difícil precisamente porque ya los alimentos que ingerimos el día de hoy, si son procesados, no contienen casi nada de nutrientes, son mínimos. Si tomamos refresco, limita todas estas posibilidades que tiene nuestro cuerpo de realizar toda esta absorción de nutrientes. El día de hoy, incluso los transgénicos que comemos ya de forma común contienen mucho menos nutrientes que los que comíamos hace 50 años, por ejemplo. Entonces, a veces es difícil poder dar todo a nuestro organismo solamente con la alimentación. Por eso sí podemos acudir también a algunos suplementos que nos pueden ayudar, ya que, repito, es verdaderamente muy difícil solamente a través de la alimentación dar todo lo que nuestro cuerpo necesita. Todos los componentes orgánicos e inorgánicos del tejido óseo serían inútiles si los huesos estuvieran unidos rígidamente entre sí. El movimiento del cuerpo no sería entonces posible. Para facilitar el movimiento están las articulaciones, las cuales permiten el movimiento de las distintas partes del cuerpo. Las articulaciones van a ser precisamente todas estas elementos, lugares donde tenemos algún movimiento que definitivamente nos va a ayudar a poder realizar nuestra vida como lo hacemos el día de hoy. De otra manera seríamos como robots y aún así recuerden que el robot tiene cierta limitación, pero también necesita el movimiento. Aquí, por ejemplo, vemos una mano y vemos la cantidad de huesos que tiene precisamente para que la función se pueda realizar. Cuando tenemos este tipo de problemas en articulaciones, empecemos a hacer movimientos. Puede que en el momento sea doloroso, esforcémonos haciéndolo poco a poco. Y solamente con esto, con el movimiento, con tratar de realizar estas actividades, nuestro cuerpo va a empezar a actuar diferente. Se pueden reducir en gran medida este tipo de problemas cuando empezamos a hacerlo, aunque sea un poco forzado, porque nuestro cuerpo tendrá esa capacidad. Y si al contrario nosotros por el dolor dejamos de hacer cosas, es muy fácil que se deterioren más rápido. Podemos incluso utilizar diferentes cosas que nos pueden ayudar a desinflamar, por ejemplo, el agua caliente con sal y vinagre, algunas pomadas calientes, solamente cuidando que si yo estoy utilizando cosas calientes, no usar también cosas frías que lejos de causarme un beneficio, me puedan causar un problema. Hay algunas pomadas o algunas hierbas que solamente se debe de cuidar la persona porque el problema puede ser mayor si yo doy este calor y este frío. Entonces nada más ahí tener el cuidado, pero tenemos muchos elementos en la naturaleza que nos pueden ayudar incluso a desinflamar y de esta manera pues nos va a ser más fácil empezar a ejercitarlas. Por ejemplo, encontramos algo que encontramos en la cocina, que es la canela, el clavo y el comino, que todas ellas son entre calientes y desinflamantes. Podemos hacer un aceite con estos elementos, poderlo utilizar y vamos a sentir en automático cómo se va calentando
y a través del masaje puede ir penetrando para que cumpla esta función de, por un lado, desinflamar y por el otro, calentar para que podamos empezar a hacer los movimientos. De esta manera no contiene ningún elemento que nos pueda dañar y nos puede ayudar mucho. Obviamente no dudo que pueda haber por ahí alguna persona que sea alérgica o que le cause algún tipo de problema en piel estos elementos. Lo que podemos hacer es poner un poco en la piel, ver que no nos causa irritación y entonces sí, sin problema utilizarlo. De cualquier manera, no son grandes cantidades que nos puedan ocasionar un problema en caso de que la persona lo rechazara, pero sí nos puede causar mucho bien. De cualquier manera, siempre es importante hacer estas pruebas. En esta parte de la mano que es más sensible, podemos probar cualquier pomada, cualquier aceite, y si no nos causa problemas que nos empiece a salir algún tipo de granitos, algún escozor o algo, podemos utilizarla sin problema. Siempre es bueno hacer ese tipo de pruebas porque nos podemos evitar muchos malos ratos. Articulación. Sitio de unión entre dos o más huesos, independientemente del grado de movimiento. Aquí ponemos, por ejemplo, este señor de madera tiene limitadas las articulaciones, o sea, tiene ciertos movimientos, pero con un límite. Y ponemos un esqueleto donde vemos que existen mucho más articulaciones. Entonces esto nos permite precisamente podernos mover de la forma tan variada que lo podemos hacer el día de hoy. No todas las articulaciones son idénticas funcionalmente. Es claro que las articulaciones de codo y de pulgar son distintas entre sí. Algunas articulaciones permiten movimientos de dirección que no son posibles en otras. Eso pues creo que no hay mucho que decir. Conocemos nuestro cuerpo y sabemos que no todas funcionan igual. En general, las articulaciones se clasifican en 3 tipos principales según su función. Van a ser las móviles, son las que no tienen límite, semimóviles, parcialmente limitadas, e inmóviles, que son completamente limitadas. Un ejemplo de articulación móvil es la del pulgar. Decimos que es móvil porque su movimiento no está limitado. Si se dan cuenta, lo podemos mover casi hacia cualquier lugar. Las articulaciones semimóviles son capaces de cierto movimiento, pero este está parcialmente limitado. Las articulaciones de las vértebras que forman la columna vertebral tienen movimientos limitados. Son articulaciones semimóviles. Recuerde que una articulación semimóvil es capaz de movimiento, pero en poca escala. Una articulación móvil tiene mayor grado de movimiento posible. Por ejemplo, nuestro codo tiene solamente un movimiento. En cambio, el pulgar pues lo tiene hacia diferentes lugares. Esas van a ser las diferencias. Los huesos del cráneo son ciertamente inmóviles. Desde luego, de hecho, no muestran en absoluto ningún tipo apreciable de movimiento. Son articulaciones inmóviles. Por ejemplo, en el caso de nuestra boca, hay una articulación que sería semimóvil porque tiene solamente esta capacidad de moverse. Pero hay otras que hay ciertas uniones
que no tienen ningún movimiento. Esas las vamos a conocer precisamente como inmóviles. Terminamos aquí la clase del día de hoy, pero nos falta mucho todavía por ver del sistema óseo. Estudiemos esta parte para que nos quede clara, para que entendamos precisamente el funcionamiento poco a poco, y en la medida en que vayamos conociendo más, vamos a ver toda esta relación que existe entre unos sistemas y otros, y nos sea mucho más fácil entender cómo funciona todo este organismo que, como he dicho muchas veces, entre más conocemos, vemos que está hecho con una perfección que, si verdaderamente le damos el cuidado necesario, nos puede llevar hasta el último de nuestros días en completa salud y sobre todo en bienestar en general. Esa va a ser la importancia de conocer todo esto. Por el día de hoy sería todo. Nos vemos la siguiente clase.